¿cómo andan? En este video vamos a instalar un kit de mini proyectores HID de Xenon y compararlo con los focos halógenos y de LED H4. Aquí tenemos un kit P9 de LED, también con su Zócalo H4, y más adelante vamos a hacer un review e instalación en otro video. Pero por ahora nos vamos a focalizar en este kit de HID con un mini proyector que se coloca en el mismo socket sin tener que desarmar la óptica. Este kit es de la marca AIS, una marca china. Me comuniqué con ellos para pasarles el link de compra, pero me dijeron que ya no lo fabrican, están cambiando a LED, un sistema LED que también en otro video más adelante mostraré cuando lo reciba. Pero les envío el link de Mercado Libre en Argentina y de AliExpress en algunos otros kits de otras marcas que son de similares características. Continuando con el desempaquetado, tenemos los dichos proyectores, que como pueden ver son bastante compactos, ya que tiene que entrar todo en un Zócalo H4, un Zócalo de luz alta y baja, puede entrar en cualquier auto o en cualquier moto. Y esto es algo a tener muy en cuenta, ya que no necesitas desarmar la óptica como procesos que pueden perjudicar el sello de la misma, como un kit de 3,5 pulgadas. Ahora les voy a demostrar las diferencias entre un kit H4 y un foco halógeno H4. La particularidad de este kit es de LED CSP, y es que los chip LED están distribuidos en la misma ubicación que los filamentos de alta y baja del halógeno. Es un kit excelente, súper potente, y luego veremos cómo se compara con nuestros mini proyectores HID de este video. Este kit de proyección con Zócalo H4 tiene una compuerta de haz de luz que baja para dar las altas y que se queda estacionario para dar las bajas, con un patrón de proyección que tienen los vehículos de Xenon de fábrica. Esta es la particularidad de un kit de proyección. Aquí lo comparamos con los focos LED P9 de esta marca, que haremos un review en otro video, y vemos principalmente que los mini proyectores son muy gigantes comparados a un foco LED, y esto es porque el kit no necesita de la óptica para funcionar, ya que trabaja perfectamente con su mismo sistema. Esto es lo que se busca, es la manera de contener todo un equipo funcionando en un espacio tan reducido como un Zócalo H4. Esa es la diferencia con los proyectores que hay que desarmar la óptica. Este kit de Xenon va conectado al relay adaptador de H4 a H3, perdón. Primero procedemos a retirando los capuchones o tapas guardapolvo que cada vehículo tenga. Algunos suelen tener tapas directamente. Y desconectamos el foco H4 original, retirando el foco, destrabando las trabas de sujeción, y lo preparamos para colocar el kit. Primero vamos a colocar el kit en el Zócalo H4 y fijamos con las trabas de sujeción. Hay que tener en cuenta cómo se coloca, ya que el kit H4 y Zócalo H4 tiene una forma circular con 3 patas de distinto tamaño. Así que hay que mirar específicamente cómo se coloca el kit en la óptica para que funcione correctamente. En otra toma vemos cómo está colocado correctamente en el zócalo, con las dos patas más chicas en la parte superior y una en la inferior, sujeto con las trabas de dicha función.
Bueno, y aquí lo que estamos viendo es cómo es el cableado que sale del foco y a dónde lo vamos a tener que conectar. Haciendo primero la instalación del relay en la batería para testear que todo funcione y luego conectarlo a balastros y conectarlo al equipo de proyector. Dice no. Lo que primero tenemos que hacer es el kit adaptador trae un zócalo de conector H4, que tenemos que instalarlo en el lado más cercano a la batería, porque el cable es bastante corto. Y una vez que enchufamos esa ficha, siempre tomar la precaución de desconectar el fusible que trae el kit. Y una vez que tenemos instalado eso, tenemos que instalar el cable rojo en la batería y cada terminal, cada punta donde va instalado los focos tiene que ir conectado a las masas. Pueden ser cerca de las ópticas o donde se quiera. La llave para sacar este kit es de 10 milímetros y directamente al polo positivo de la batería. En este caso lo instalan en un multipuerto que tiene la batería de mi auto, pero puede ir instalado directo al borne de 10, aunque no es recomendable por el hecho de que puede sulfatar la batería al no estar bien apretado. Bueno, ya lo tenemos instalado. Ahora vamos a proceder a seguir con las conexiones. Aquí tenemos el zócalo, la ficha H4 de electricidad conectada. Aquí vemos el cableado al cable rojo a la batería. Ahí hemos desconectado el fusible para hacer la instalación de forma segura. Ese es el relay que vemos ahí, que es la computadora que hace todo el trabajo, transformar y dar corriente a los lugares destinados. Y este es el cable que va del lado de en este caso el acompañante. Ese es el conector de luz alta, luz baja, y ese es el conector que va a los balastros. Ese conector va a la masa. Bueno, aquí estamos enchufando los balastros, son de 35 watts calidad AC. Esos son unos balastros que yo ya tenía de antes, luego los cambié por unos nuevos para probar, por el rendimiento fue el mismo. Esos pines son resistentes al agua y van enchufados a el foco. Ese cable particularmente sobra en este kit, es un cable adaptador para H3, no lo vamos a usar, pueden retirarlo inclusive del kit sin que moleste. Y el otro cable que estoy instalando ahí es el cable de luz alta, luz baja, esa ficha bipin, y lo que queda ahí es instalar la masa. Y con una llave de 8 soltamos un poco un tornillo de la óptica y totalmente perfecto se atornilla de ese lado, y el kit tiene que funcionar. Bueno, vamos a hacer ahora unas tomas épicas de cómo quedaría el kit instalado. Espero que les guste. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Still, don't stop that thrill. My bones crave your
your skin. Temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Bueno, aquí lo que procedemos a ver es la diferencia entre un kit de LED P9 y un kit de Xenon, como el que hemos puesto con predictor. Vemos que la luz en el kit de LED es muy desperdigada. Por ahí creo que está mal calibrado el foco de Xenon, ahí lo calibro mejor. Pero vemos la diferencia de las de luz. Las de luz, el kit de proyección perfecto, un corte perfecto, nada de luz desperdigada que pueda encandilar. Y el kit de LED, bueno, tiene, dependiendo de la óptica. Aquí tenemos la comparación con un kit de halógeno H4 original del vehículo y vemos que el haz de luz es mejor que el de LED, más plano, pero la potencia en sí es abismalmente inferior y la distribución de luz es totalmente distinta. Aquí lo que tenemos es a los kits de Xenon con proyección instalados. Están mal corregidos ya que las luces tienen que ser planas, o sea no puede haber doble variación, pero se puede apreciar el corte de haz perfecto de luz y el perfecto funcionamiento del kit. La verdad que para hacer un kit que no hay que modificar la óptica es un kit totalmente satisfactorio. En este momento lo estoy usando, cambié la tecnología de LED, pero es fantástico. Aquí vamos a tener unas tomas del funcionamiento en la calle. Perdonen la calidad de la cámara, está filmado con un teléfono celular, pero se puede apreciar como el corte de luz perfecto y que ilumina sobre una línea y no encandila de frente. La verdad que es fantástico. Bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like, su comentario, si quieren que haga otro revisado y síganme en las redes sociales. Gracias.